1995. Un hombre despertaba después de estar en coma durante 3 años, 3 semanas. Había sido un coma muy profundo. Pequeño dolor de cabeza, se llevó la mano a la cabeza y se desplomó. Cuando abre los ojos, 3 semanas después, se da cuenta que está en un lugar que no se acordaba. Es como cuando usted despierta de alguna anestesia. No sé si usted en alguna oportunidad le ha hecho anestesia general. No. Tarda unos minutos en darse cuenta dónde está. Aquel hombre de 43 años de edad era un prominente empresario francés. Un hombre que había alcanzado todo lo que a los 43 años de edad muchos de nosotros quisiéramos tener. Tenía una hermosa casa. Tenía una muy bonita familia. Su posición económica era holgada. Su trabajo le había dado reputación, reconocimiento. A donde iba, la gente se agolpaba para saludarle. Adicionalmente a esto, había viajado por diferentes lugares del mundo. Por tanto, podríamos decir que era un hombre de éxito, como lo define el mundo. Cuando este hombre despierta después del coma profundo, intenta hablar y sus palabras no salen de su boca. Observa que está rodeado de enfermeras, se da cuenta que está en un hospital y cuando intenta otra vez mover un brazo no puede. Había sufrido un proceso en su cerebro que le había paralizado todo el cuerpo. Solamente podía mover con dificultad y parpadear por el ojo izquierdo. La desesperación de aquel hombre era increíble. 43 años, todavía le quedaba vida por delante. En plena flor y nata de todo su éxito, paralizado. Una de las enfermeras se acercó y observó que podía parpadear ligeramente por el ojo izquierdo. Trajeron a una logopeda desde un hospital situado 130 kilómetros al sur de París. Y esa logopeda estableció con este hombre un código de señales basado en la cantidad de veces que podía parpadear. Tardó 2 años y mucho más de 250,000 pestañeos para escribir un libro que fue éxito de ventas. El libro se llama La escafandra y la mariposa. En ese libro, lo que hay en ese libro es lo mismo que dice Eclesiastés. Todo es vanidad, todo es inútil. Todo aquello por lo cual nos esforzamos, todo aquello por lo cual peleamos, todo aquello por lo cual luchamos, todo aquello por lo cual ponemos nuestras energías desde la mañana hasta la noche, puede verse reducido a la nada. Eclesiastés fue escrito por un hombre que es el rey Salomón. No sé si han escuchado la historia del rey Salomón. El rey Salomón era uno de estos que cuando nació ya tenía todo. Había nacido como el segundo hijo de un rey muy poderoso, muy famoso, que se llamaba David. Este rey había contraído matrimonio con una mujer llamada Betsabé.
Antes del matrimonio, el primer hijo de ellos había muerto porque era un hijo por causa de pecado. Pero Dios manda a un segundo hijo que se llama Salomón. Y el nombre de Salomón significa paz. Su padre David, su nombre David significa amado. El nombre de la madre, hija del juramento. Eran nombres que para los judíos tenían un gran significado. David, el amado de Dios. Betsabé, la hija del juramento. Y sabemos que del linaje de David iba a levantarse el Mesías. Pero no solamente había nacido en lo que se llama una cuna de oro. En inglés se dice with a silver spoon. Se dice así, ¿no? Con una cucharilla de plata en la boca, con un pan debajo del brazo. Sino que aparte de eso, había venido un profeta y había recibido de parte de Dios un mensaje de que no se tendría que llamar Salomón, como nosotros nos conocemos ahora, sino que tenían que ponerle otro nombre diferente. Le llamó Jedidías. ¿Han escuchado ese nombre de Salomón? Jedidías significa el amado de Dios. Este hombre nace con todo lo que nosotros quisiéramos nacer. No había que trabajar. ¿Qué iban a trabajar? Su riqueza era de tal magnitud que dice la Escritura que hizo que el oro y las piedras preciosas fueran el equivalente en Jerusalén a lo que son las piedras en las calles. Mire, lo podemos buscar. Vamos a buscarlo para leer la Escritura. Vayan tomando nota, mis hermanos. Vayan conmigo a la segunda carta de Samuel. Segundo libro de Samuel en el capítulo 12. Si usted lee el versículo 24 conmigo y el 25, verá cómo este pequeño niño nace de una manera increíble. Dice así la Escritura: y consoló David a Betsabé, su mujer. Ya le encontré yo matrimonio. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje, Dios envió un mensaje por medio de Natán, el profeta, aquel profeta que aparece en el Salmo 51, ¿se acuerdan? Aquel profeta que le reclama a David lo que había hecho con Urías, eteo. Y ese mismo profeta es portador del nuevo nombre de Salomón. Así llamó su nombre Jedidías. J-E de Jehová, ¿lo ven? Didías de David. Era el completar lo que Dios había decidido hacer sobre la estirpe, el linaje de David. Porque lo amó Dios, dice así, por medio de Natán el profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Jehová amó a este muchacho, a Salomón. Y este muchacho no solamente tenía todo esto, sino que si usted va conmigo y ve en Primero de Reyes capítulo 11, busque el primer libro de los Reyes capítulo 11. Verá que su reino fue tan grande que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Tendría muchos dolores de cabeza. Mi hermano casados con una tenemos, Con una tenemos suficiente. Pero estas mujeres desviaron su corazón. Lo ve allí. Si usted va al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, verá la riqueza. 700 señoras gastan dinero. 700 señoras gastan dinero. Cuando iban al centro comercial, al shopping center, había que tener. Pues mire todo lo que tenía Salomón, versículo 14.
Tuvo carro y gente de caballo. Esto es propiedad de él. Era un hombre multimillonario. Y juntó Salomón carros y gente a caballo y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en todas las ciudades. Pero observe esto, el versículo 13. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras. En Venezuela dicen cuando alguien tiene muchas cosas, lo tiene como arroz, como piedra. Así tendría dinero este hombre. Tenía todo. Pero arranca su libro de Eclesiastés diciendo: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Que fue lo mismo que 3,000 años después, aquel hombre dictando el libro con la pestaña, se dio cuenta que su tiempo había sido vano en la tierra. Por estar en el trabajo, dejó de estar con lo que era importante para él. Recuerdo que cuando leí fragmentos de este libro hace ya mucho tiempo, me impactó muchísimo ver cómo él relataba en el libro que sentía no poder abrazar a su esposa ni besar a sus hijos. Este hombre muere 2 años después de escribir el libro. Hoy, mi hermano, mi hermana que está usted, hoy tenemos que empezar a poner las cosas en perspectiva. Verificar qué es lo importante para nosotros. Es evidente que todo puede quedar reducido a nada en cuestión de segundos, como lo hemos experimentado hace nada y como lo hemos leído en esta porción que hemos visto ahora. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y mire todo lo que tenía este hombre. Si usted sigue leyendo conmigo, usted verá que en el capítulo 1, el versículo 12, él empezó a buscar toda la sabiduría que podía buscar. Ojo con la sabiduría, porque tenemos 2 tipos de sabiduría. Tenemos una sabiduría que es humana, que usted puede ir a las universidades, puede leerse todos los libros, puede conocer un montón de cosas, pero si no es la sabiduría que viene de parte de Dios, esa sabiduría no vale para nada. Los judíos lo tenían muy claramente definido en una palabra que es chonmak. Esa palabra definía todas aquellas cosas que usted podía aprender, que usted podía por experiencia, porque la sabiduría también viene por la experiencia, usted podía adquirir y usted podía aplicar a situaciones de su vida, pero que no tenían un origen espiritual, porque el origen espiritual de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Pero lo tenemos claro, terminé de predicar. Y este hombre en el versículo 13 del capítulo 1 dice: y dime mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Estudió, aprendió, conoció. Todos sabemos que le precede la fama a Salomón de muy sabio. Pero aparte de eso, observen que cuando aquello no le dio satisfacción, en el capítulo 2, empezó a buscar cosas, versículo 3 del capítulo 2, a buscar lo que se llama la sensualidad. Ojo, sensualidad, no lo confunda con la otra palabra. Sensualidad, es decir, todo aquello que nos produce placeres, todo aquello que nos gusta. Dice: propuse mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos. Después en el versículo 4, riquezas. ¿Lo está leyendo conmigo? Después si usted sigue mirando y usted sigue viendo todo esto, 12 capítulos para decir que todo es vanidad. Pero para nosotros,
qué es lo que nosotros tenemos que buscar en la vida para que nuestra vida tenga sentido y sea completa. Porque les puedo asegurar, mi hermana y mi hermano, que muchísimas veces nos hemos despertado con la idea de preguntar, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué trabajo tanto? Miro para atrás y veo a mis hijos crecidos o aquella casa con la cual trabajé mucho. No digo que no se trabaje y que no tengan casa, cuidado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que poner la mira en la manera correcta. Porque muchos de nosotros sufrimos el tema de cuando miramos para atrás y miramos allá, cuando nos acercamos como mi esposa y yo a los 60 años de edad, miramos para atrás, nos damos cuenta que podíamos haber hecho las cosas de otra manera. Que podíamos haber aprovechado el tiempo de otra manera, pero el tiempo pasa, se nos escapa entre los dedos. Y después viene si hubiera podido hacer esto, lo hubiera hecho de otra manera. Y esto es, mis hermanos, por una cosa que me gustaría, con el permiso de mis hermanos médicos, llamarlos el Alzheimer espiritual. Hacemos planes, hacemos ideas, y después nos encontramos desorientados en la vida porque pareciera que no hay una conexión entre lo que pensamos, lo que deseamos hacer, nuestros planes y lo que las circunstancias y nuestras decisiones nos llevan a hacer. Y esto es un ciclo repetitivo que nosotros a partir de hoy tenemos que reconocerlo de nuestra vida y echar adelante. Tengo que decirle que estuve llorando profundamente el día miércoles. Mi esposa mandó un audio, no sé quiénes han escuchado el audio. Me le da el caramelo, hermano. Creo que no escuché. ¿Por qué pregunto? Por haberlo escuchado. Me debe el mío. Por haber escuchado. Me debe el mío, pastor. Ya apareció Michael. Cuidado. Ya no más, porque ya se me acabaron. Gracias. Mi hermano, cuando yo escuché ese audio, yo me di cuenta que yo estaba siendo negligente en algunas cosas de mi vida espiritual. Y cuando entró mi esposa por la puerta, empecé a llorar y no me podía aguantar. ¿Sabe cómo lloran los niños? Así. ¿Ha llorado usted alguna vez así? Muchas veces. Estamos siendo negligentes, desconectados. Yo, en mi condición de pastor y mi responsabilidad de pastor, me di cuenta que podía hacer más. Que podía dar más. Que podía trabajar más. Que podía entregarme más. Pero poco a poco, y sin darnos cuenta, nuestra vida espiritual se ve golpeada de tal manera que a veces perdemos la mirada y no la ponemos donde tenemos que ponerla. Y hoy, mis hermanos, queremos tener un cambio completo de enfoque. Porque hay una desconexión entre muchas veces lo que queremos hacer, lo que planificamos hacer y lo que al final terminamos haciendo. Y por eso hoy, mis hermanos, he escogido esto de Eclesiastés, porque si usted va conmigo al capítulo 1, el versículo 3, nos habla de que hay una desconexión entre lo que usted hace y lo que usted desea hacer. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Usted el provecho lo va a tener. Y no digo que no compre casa, que no trabaje, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que poner las cosas en forma correcta, porque si usted enfoca correctamente su plan de vida en Dios, va a cambiar las cosas. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Mire donde tiene que estar nuestro primer enfoque. Salomón se gasta 12 capítulos para concluir que lo que tiene que hacer el hombre es buscar a Dios. Lo puede buscar usted en el capítulo 12, versículos 13 y 14, lo último.
de Eclesiastés. Salomón, el que había nacido con una cucharilla de plata en la boca, con un pan debajo del brazo, que tenía dinero, que tenía todo lo que quería, que creó o construyó el templo, que fue a pedirle a Dios sabiduría. Cuando se le apareció Dios, que pídeme lo que quieras, y él le dice, quiero sabiduría. Dice, ahora como me has pedido sabiduría, te voy a dar riquezas adicionalmente, te voy a dar poder, te voy a dar gloria. Salomón llegó a la misma conclusión de que tenemos que poner el enfoque donde es, lea conmigo el versículo 1 del capítulo 3. ¿Quién lo lee? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay que buscar las cosas de arriba. Por supuesto, hay un condicional allí. ¿Quién me dice el condicional? Si habéis resucitado con Cristo. ¿Usted ha resucitado con Cristo? Porque, ¿cómo podemos conectar el foco, el enfoque de ahí arriba, con la realidad? Se la voy a explicar. Tiene que ir conmigo y le pido, por favor, que usted apunte todo lo que voy a decir ahora. Porque tenemos que salir por esa puerta. Mejor que Salomón. Mejor que Salomón. Que Jedidías, el amado de Dios. Tan importante fue Salomón en la antigüedad que los musulmanes le tienen incluido en el Corán. Se llama Sulaimán. ¿No han escuchado hablar alguna vez de esa frase? Sulaimán. Bueno, cuando usted escuche Sulaimán, es el nombre árabe que está en el Corán de los musulmanes, que es una figura histórica. Salomón. ¿Lo tienen? Nosotros, para poder conectar correctamente con la parte de arriba y que esa conexión permita a nosotros trabajar correctamente en la parte de abajo, porque estamos sentados arriba. En nuestros países suele ocurrir, no sé, en los Estados Unidos no lo he visto, pero suele ocurrir en nuestros países que usted tiene un negocio, por ejemplo, tiene una tienda de comestibles, y ¿sabe dónde vive usted? La parte de arriba. ¿No le ha pasado? ¿No lo conoce? Pues exactamente igual. Usted vive en la parte de arriba, ¿y dónde trabaja? Abajo. Abajo. La iglesia pentecostales también. Diga. Las iglesias pentecostales también. Ah, también, mire, la parte de arriba trabaja abajo. Vale, vamos a ver si podemos construir algo aquí. La clave está en que usted tiene que vivir arriba y operar abajo. Pero para que usted opere efectivamente tenemos que aprender los principios que están aquí en la Escritura. Amén. Sigan conmigo ahora a la primera epístola a los Corintios en el capítulo 2. ¿Lo tienen? Bien. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Primero, usted tiene que ser maduro en Dios. ¿Sabe lo que es maduro? ¿Sabe lo que significa maduro? Significa completo en Dios. Significa que, como dice Hebreo, sus sentidos estén entrenados para poder definir, para poder separar, como hemos explicado varias veces, no lo bueno de lo malo, eso lo hace cualquiera. Lo bueno de lo que parece bueno. Eso es sabiduría. Eso es madurez. Lo bueno de lo que parece bueno. Esta sabiduría no es de este mundo. Usted tiene que recibir una sabiduría de Dios y usted la ha recibido. Mire, cuando nosotros vivíamos en los Estados Unidos, hace muchos años de eso, algunos de ustedes no habían nacido. Nosotros compramos un plato satélite. ¿Cachai? Había que apuntar, el plato satélite tenía que apuntarse para un lugar determinado. Había que apuntarlo y había un codificador que mostraba si estaba bien apuntado o no.
Pero una vez que el plato satélite le había apuntado y la casa había recibido la señal, usted necesitaba un decodificador, un aparatico para poder traducir esa señal en la imagen que usted veía en la televisión. Pues usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo, que es esa imagen. Ahora tenemos que traducir esa imagen en acciones concretas. Seguimos leyendo. Estamos en el versículo 6. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque todo eso se acaba. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sino que tenemos que buscar una sabiduría de Dios, una sabiduría que estaba oculta, pero que esa sabiduría, versículo 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, cuando usted es cristiano, cuando usted es cristiana, el Espíritu de Dios ha venido a morar en su vida. El Espíritu de Dios ha venido y se ha unido a su vida. Usted ya tiene la señal. Usted ya tiene la señal. Pero observe una cosa que nos suele ocurrir. El versículo 12. Resulta que a veces nosotros le damos cabida al espíritu del mundo. Este es un espíritu poderoso, ¿eh? Pareciera que no nos damos cuenta de lo que dice esta escritura, el espíritu del mundo. Le voy a decir que es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es tan poderoso que opera allá afuera. El espíritu del mundo es tan poderoso que ha creado un sistema completo que trabaja en nuestra carne, que ha sido muy bien entrenada durante muchos años por el pecado, para que nos guste ir detrás de las cosas que no tenemos que ir. Porque si usted ha venido al Evangelio cuando tiene 40 años de edad, se ha convertido de verdad, usted ha tenido 40 años de un entrenamiento fabuloso en el pecado por el espíritu del mundo. Esto es lo que dice el espíritu de desobediencia que opera. Ese espíritu poderoso va a buscar entrar en su vida. Y por eso vemos que en la escritura, y lo vamos a ver más adelante, hay dos tipos de cristianos. El cristiano que es carnal, el cristiano espiritual, pero también hay una cosa que llaman el hombre natural. El hombre natural es el que no entiende las cosas de Dios, el que está allá afuera y el espíritu de desobediencia opera en él. Pero el cristiano carnal, el cristiano cárnicos, como se llama, es el cristiano que deja que el espíritu del mundo opere en él. Busque a alguien Santiago capítulo 4, versículo 4, y alguien busca, por favor, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Santiago 4. Santiago 4, 4, y primero vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando usted empieza a amar el mundo es porque el Espíritu está operando. Ese que dice los hijos de desobediencia, que están también en Efesios y en Colosenses. Búsquemela, por favor, Juan 4, 4 de Santiago. Adúlteros no Almas sabios, adúlteras. adúlteros no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Cuando usted es un cristiano carnal, cuando yo era un cristiano carnal, yo estaba desconectado, tenía el Espíritu de Dios adentro, pero quien operaba en mi vida era el espíritu del mundo. Que es una diferencia de cuando usted no es cristiano. Cuando usted no es cristiano, y vaya conmigo, el versículo 14, habla de un hombre natural. El hombre natural es el que ni se entera de lo que está pasando, ese que está allí, el que está entregado totalmente y el que hay que rescatar para traer. Entonces, para cambiar el enfoque, usted tiene que dejar fuera el espíritu del mundo y permitir que el Espíritu de Dios opere en su vida. Porque miren lo que hace el Espíritu de Dios. Ya han entendido las diferencias, ¿verdad? Y entonces usted empieza a trabajar en el lugar correcto porque está conectado arriba, está viviendo arriba, está operando abajo. Y entonces cuando llegue el momento determinado, usted no va a decir más que gracias, Señor, por haberme traído hasta el final de mi vida y haber hecho tu voluntad. Quiero que vea esto conmigo. Vamos de nuevo al versículo 10.
desde Santiago. No, el versículo 10 estamos leyendo Primera de Corintios, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ya están reveladas. Ya usted tiene adentro las cosas de Dios en su vida, el plan de Dios en su vida. Ya usted lo tiene revelado adentro. Está en pasado, ¿verdad? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios sabe lo que hace, que está habitando en su vida, va arriba a lo profundo de Dios. De lo profundo de Dios descarga lo que es para usted y se lo pone en su vida. Pero resulta que nosotros, y esto es algo que nos pasa a todos, empezamos a dejar que las cosas del mundo vayan entrando en nuestra vida y vamos desconectándonos del Espíritu de Dios que está operando, que está en nuestra vida y que quiere operar porque nos ha enseñado todas las cosas. Seguimos. Versículo 12 para ir finalizando. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y ese espíritu nos muestra lo que Dios quiere para nosotros. Al final de su vida, Salomón se dio cuenta que todo lo que había tenido, todo lo que había trabajado, todo lo que había hecho era inútil porque no había puesto las cosas como tenía que ser. Permitió que el espíritu del mundo entrara en su vida. Qué lamentable. El hombre amado por Dios dejó que, Patricia estaba hablando hace un rato, aquí, que uno de los grandes pecados que había en el hombre y que ella se ha conseguido también en su labor como psicólogo cristiano, son los pecados que están ligados a la carne, a la carnalidad sexual. Y eso fue lo que desvió el corazón de este hombre, de Salomón. Entonces, ¿por qué usted y yo podemos echar mano de esto? Porque en el versículo 16 nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la ley de Cristo operando en nuestra vida. Antes de publicar aquel libro, no solamente este hombre en ese libro comunicaba todo lo que no podía decir, sino que comunicaba todas aquellas cosas que hubiera querido hacer y que no hizo. Yo le animo, mi hermano, mi hermana, que hoy usted tome una decisión. Si el espíritu del mundo, ese espíritu poderoso que nos hace estar en una posición de estar a media agua, como estoy yo. Estoy aquí a medias aguas. Tengo agua por un lado y aquí estoy seco. Usted se ponga en lo seco. Y antes de tomar la Santa Cena, usted decida. Porque usted ya sabe que el Espíritu de Dios está operando en su vida. Entonces usted actúe con la mente de Cristo. Es decir, usted toma las decisiones como las tomaría Él. Y si usted toma las decisiones como las tomaría Él, usted va a estar conectado perfectamente bien arriba, la señal conectada con la del Padre, operando en este mundo y va a tener una vida completa y llena de gozo. Porque en nosotros está el espíritu de sabiduría que viene de parte de Dios, no el espíritu del mundo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Amén.